Eh, Estamos en el tema de aproximación racional. Yo les decía que en un curso propiamente dicho de teoría de aproximación, aquí faltarían los splines, es decir, los polinomios atroces. Creo que es el tema que nos faltaría aquí en términos de aproximación, pero de acuerdo a la situación, a mi estancia, a lo que se nos ha retrasado el curso, con todas estas historias que hemos tenido, yo no quería estar hasta julio y que aprovecharan el trabajo con Yamile, pues decidí cortar ese tema. Este tema de aproximación racional, que en breve yo voy a repasar lo que conocemos de él, no es un tema nuevo para nosotros. Bien, no es un tema nuevo para nosotros. Este es un tema que nosotros lo conocemos por la cercanía con los polinomios ortogonales. Bien, el tema de la cercanía con los polinomios ortogonales y tal como nosotros lo hemos tratado en los cursos anteriores, recuerden el curso de análisis complejo, donde ya vimos una parte, luego extendimos esa parte en el caso del curso de polinomios ortogonales. De hecho, hubo un tema dedicado a aproximación racional. Entonces, uno puede pensar que ese enfoque que vimos ahí, es el enfoque más general posible y que estamos imbuidos y que somos conocedores, amplios conocedores de, de la aproximación racional, y no es el caso. Bien, no es el caso. El método por excelencia de aproximación racional son los aproximantes de Padet. Ya nosotros lo hemos visto en dos ocasiones anteriores. Inmediatamente yo me fui a la tabla a la diagonal de la tabla de Padet y dentro de poco recordamos que es ese tipo de cosas. Bien, la aproximación racional, si yo estoy aproximando funciones que son analíticas, pues digamos que me interesa, y recuerden ustedes que era lo que sucedía con el caso de, del cociente del polinomio, el polinomio ortogonal, y en el numerador el polinomio de segundo tipo. Lo que vimos, que los ceros se van al soporte de la medida y la convergencia es en el complemento del soporte de la medida de ortogonalidad. O sea, uniformemente sobrecompactos en el complemento, y además es una convergencia con una grandísima velocidad. Pero fíjense que en ese caso, la función racional es analítica en ese dominio. Bien, es en ese dominio. Entonces, en realidad, cuando nosotros utilizamos eso y son analíticas, por ejemplo, las funciones de tipo Markov, que vimos en las dos veces que hemos tratado el tema, hemos visto ejemplos de funciones de Markov, pero no es que sean todas las funciones. Bien, como viene dada a través de la transformada de Cauchy de una medida, para que no nos parezca extraño y que son unas funciones muy raras, hemos visto en clases anteriores algunos ejemplos. Bien, hemos visto algunos ejemplos de funciones elementales que se representan a través de esa forma, pero no quiere decir que sean todas las funciones. Hay una parte en la visión que nosotros hemos dado de la aproximación racional que quizás se puede perder, y es el hecho de que esta es una función que tiene polos. Entonces, aquí no solo interesa el hecho de aproximarme por acercarme a la función, como vamos a ver en unos gráficos a continuación que están hechos en Maple, porque en realidad, como hace muchísimos años que no doy el curso de teoría de aproximación, creo que de la última vez que lo di fue en una maestría en Venezuela, y en aquel entonces, como yo no había estado todavía en Francia, la historia que conocen y trabajaban con Maple, y casi todos los ejemplos los tengo montados en Maple, y la verdad que con extraordinario, toda esta actividad que he tenido aquí en mi universidad en los últimos tiempos, no he tenido oportunidad de pasarlos a Maxima, de pasar los ejemplos a Maxima y que estén disponibles. Si ustedes
miran el archivo que yo les envié, la parte de aproximación racional, lo que tiene son una o dos cuentas y no más, que recuerdo que en Máxima Padé está definido, o sea, la aproximación de Padé está definida, que lo tienen ahí en ese. Entonces, una segunda cosa que interesa mucho en términos de aproximación racional, imaginen que nosotros, por ejemplo, estamos aproximando tangente de X. Tangente de X, recuerden que los ceros del denominador, es decir, los ceros del coseno de X son polos, ¿no? O sea, una singularidad aislada es un polo si es un cero del recíproco. Bien, si coseno sobre seno de X en pi medios es igual a cero, por tanto, ahí hay un cero, lo cual quiere decir que es un polo del recíproco. O sea, las singularidades aisladas, recuerden ustedes que tenían las evitables, tenían las singularidades, los polos, y tenían las singularidades esenciales. ¿Bien? Las singularidades esenciales. La singularidad esencial, por ejemplo, como e a la 1 sobre z. En z igual 0 hay una singularidad, pero está claro que e a la menos 1 sobre z sigue teniendo la misma singularidad, no hay un 0. ¿Bien? O sea que voy a utilizar en esta ocasión una segunda cámara para que, o sea, que si yo tengo e a la 1 sobre z en 0, tengo una singularidad. Pero su recíproco, que es e a la menos 1 sobre z, sigue teniendo aquí una singularidad. Y esto es lo que se llama una singularidad esencial. Lo cual no nos ocurre con tangente de z, bien, que sabemos que es seno de z sobre coseno de z, bien, y que en pi medios tiene un polo, pero 1 sobre tangente de z, que sería coseno de z sobre seno de z, pues esto en pi medios es igual a 0. Y si es un 0 de multiplicidad tanto, entonces se dice que es un polo de esta función meromorfa de ese mismo orden. Bien. Y yo, en lo que hemos visto hasta ahora, no hemos aprovechado esa cualidad. No hemos aprovechado esa cualidad. Imaginemos que yo tengo una función f en z. Esta que están viendo es esta que tienen proyectado en pantalla, es mi tecnología anti-tablet. Bien, la que yo utilicé durante toda la pandemia. O sea, ponía una cámara ahí y la otra cámara. O sea, estoy utilizando dos cámaras hacia unos folios de arquitectura que pedí que el departamento me comprara. Me compraron un paquete de folio y esta es la tecnología que he estado utilizando en lugar de las carísimas tablets que se nos han comprado nuestros queridos Milanés y Carlos, y que vimos que con una tablet más moderna, ¿verdad?, de Samsung, simplemente hemos logrado hacer las mismas fotos y las mismas sin gastarnos ese dineral. Pero bueno, poderoso señor don dinero. Hay quien tiene mucha plata, ¿verdad?, y decide comprar todas estas tecnologías caras para decir, mira, tengo esta tecnología. Bien. Bueno, quiere decir que yo tengo una función. Recuerde que nuestra función, por lo general, siempre para n mayor o igual que 0, suponemos que viene dado como ejemplo como unos ciertos coeficientes fn por x a la e. Bien, recuerden que esto, si pensamos en términos de la serie de Taylor, que ya lo hemos visto, es como si fueran datos experimentales, ¿verdad? Estoy conociendo los valores de una función. A esto siempre nosotros nos referimos como una serie formal. No tiene por qué ser convergente la serie. Bien, la serie esta no tiene por qué ser convergente. Nosotros nos referimos a una serie formal. Recuerden que ya al inicio, el primer tema, nosotros vimos que la noción de convergencia que damos por hecho, que santificamos, bien, que llevamos ahí
a cada una de las reuniones. No es más que una noción de convergencia y hay otras como la sumabilidad cesado y que en determinados casos, como por ejemplo en el caso de definir una sucesión de, de polinomios que aproxime uniformemente a una función, una alternativa a la interpolación de Bernstein, que ya hemos visto mediante ejemplos, ¿verdad? Ya hemos visto y que conocemos, pues una alternativa a eso es la suma Cesaro de la serie de Fourier, donde las sumas parciales conforman, que garantizan convergencia uniforme, y las sumas parciales pues concedían la sucesión de polinomios que convergen de manera uniforme a la función. Bien. En términos de la aproximación uniforme, recuerden que nosotros tenemos muchísimas alternativas, muchísimas alternativas. Una de las grandes ventajas que lo vamos no a demostrar, no, en realidad no lo vamos a demostrar, no quiero cargar con más demostraciones, aquí las demostraciones son muy técnicas y muy complicadas, ¿no? No difíciles, pero son demostraciones técnicas. Recuerden que todo en esta área depende de conocimientos específicos, no excesivamente profundos, pero de análisis complejo, de análisis funcional, de teoría de la medida. Todo el tiempo estamos escogiendo determinados resultados que son las pautas que yo les puse a Wilfredo, a Ignacio, a Yamile. Bueno, está bien, tú das el curso esto, pero tienen que incluir tal resultado. Bien, tiene que incluir tal resultado porque es un resultado que se utiliza. No es que nosotros seamos los campeones de la utilización del análisis funcional. O sea, hay áreas que utilizan mucho más conocimientos que nosotros. Pero hay unos cuantos que sí, que no son específicos. Una cosa, lo que escribo en el folio se ve bien. Sí. Perfecto. Entonces, básicamente esta es la información que nosotros tenemos de una función que puede ser una serie de este tipo y estos pueden ser datos experimentales. Datos experimentales que se han obtenido midiendo temperatura en un punto, velocidad de la temperatura, aceleración de la temperatura, velocidad con que cambia la aceleración, aceleración con que cambia la aceleración y así sucesivamente. Es decir, derivadas de órdenes superiores, pues bien, estamos haciendo la medición en un punto y de esa manera se obtiene. Una de las ventajas que tiene y que lo vamos a ver, como decía, no lo vamos a demostrar, sino vamos a apreciarlo visualmente, en especial cuando tengo funciones que vienen definidas a través de, cuando tengo funciones que son meromorfas, que tienen polos, que tienen singularidad de tipo polo, es que este método de aproximación, los métodos de aproximación racionales son mucho más eficientes y permiten modelar muy bien las funciones. Quiero recordar, y entonces esto que ya les había escrito, si ustedes notan, bien, tengo en este caso arriba un polinomio genérico de grado 2 y abajo un polinomio de grado 2. Es buena lid si pensamos directamente, y bueno, para calcular algo de este tipo, asumiendo que A2 y B2 son distintos de 0, ¿verdad? A2 y B2 son distintos de 0, pues digamos este es de grado 2, este es de grado 2, y aquí yo tengo 6 coeficientes. Pero fíjense que no es difícil ver que nosotros podemos, digamos, dividir por uno de estos coeficientes que sea distinto de 0. Digamos lo típico que decimos que es, escogemos el denominador, el numerador, perdón, mónico. El numerador mónico. Es decir, que aquí aparece un 1. Pues simplemente yo puedo dividir arriba y abajo por A sub 2. No he alterado la función racional, o sea, no se ha alterado la función racional, siguen teniendo exactamente los mismos polos, sigue teniendo exactamente los mismos ceros, o sea, en términos de esas cualidades no ha cambiado y un momento. Cualquier choque que yo tenga
Bien, continuamos. Era Javier que venía y además me estaban llamando a no sé quién, debe ser alguna propaganda de esta que me estaban. Bien, entonces observen ustedes que yo puedo dividir por A sub 2 arriba y abajo. En realidad esto me queda como 5 parámetros que debo calcular, ¿verdad? 5 parámetros libres. Y lo mismo sucede cuando tengo un polinomio de grado 4. Bien, cuando tengo un polinomio de grado 4, pues entonces aquí, o sea, aquí no hay ningún problema. Sigue siendo lo mismo, pero lo que hago es dividir arriba y abajo por A2, que es distinto de cero. Así que siguen siendo la misma fracción. Ese truco no lo puedo aplicar aquí, porque si yo divido por C4, tengo que multiplicar por C4. Bien, no me va a cambiar el polinomio. Este depende de 5 coeficientes. Bien, a igualdad de condiciones, este que tengo arriba aproxima mucho mejor a las funciones que lo que aproxima este que está aquí. Aproxima mucho mejor este que está aquí, a igualdad de condiciones. Bien, bueno, entonces vamos a, permítanme retirarles bien. Vamos entonces a nuestra idea básica, el tema de la aproximación racional. Bien, tema de la aproximación racional que básicamente nosotros vamos a enfocar a través de los aproximantes de Padé. Para la semana que viene yo dejé las sucesiones por fila y el teorema de Hadamard para cerrar, que es algo que le va a interesar mucho, porque consideramos que si tengo una función que es entera, ¿no? Sabemos muy bien que, y la desarrollo en serie de Taylor, bien, la desarrollo en serie de Taylor, digamos, por ejemplo, en el origen, y calculo el radio de convergencia. El radio de convergencia es la distancia que hay desde cero hasta la singularidad más cercana de la función. Bien. Ahora, imaginemos que yo no tengo una función entera, que yo tengo una función que tiene polos. Es decir, una función tiene derivada de todos los órdenes, pero además esa función tiene polos. Bien. Entonces, el radio ese, me da el lugar donde la función es analítica. Pero si yo ahora digo lo mismo y le llamo radio de meromorfidad, al mayor radio donde yo puedo garantizar que la función radio, me refiero partiendo desde cero, tomándolo como centro en cero. Si es en otro punto, pues sería no en potencia de z, sino en potencia de z menos ese punto. Bien, o sea, el punto genéricamente estamos tomando el cero. Entonces nosotros podemos definir la noción de radio de meromorfidad. Y necesitaríamos entonces calcular ese radio. Ya no el radio de convergencia, la serie de potencia. Fíjense que esto extiende la teoría de series de potencia. Esto, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, formaba parte del curso básico de cálculo. Sucede que en la Escuela Politécnica de París, Lebesgue, pues en una de estas, a lo que hemos estado todos, que te dan una serie de contenidos y un tiempo para darlo, y hay cosas que tienes que quitar de esos contenidos. Todos hemos pasado por eso en los planes de estudio de nuestra universidad. Y una de las cosas que momentáneamente quitó Lebesgue fue la teoría de fracciones continuas, los temas de aproximación racional, y luego, como las escuelas de ingeniería del mundo se hicieron a imagen y semejanza de la Escuela Politécnica de París, esa, digamos, mega universidad politécnica a partir de la cual se clonaron, y hoy hay universidades muy prestigiosas en el área de ingeniería, pero esa es la base. Entonces esos planes de estudio se copiaron y a partir de ahí desapareció de los contenidos básicos las fracciones continuas y este tipo de cosas de aproximación de funciones meromorfas y determinar dónde están las singularidades. Bien,
Así que entonces estos dos temas, o sea, sucesiones de filas aproximantes de Padé y el teorema de Hadamard, que no es más, recuerden que la fórmula del radio se llama fórmula del radio, una serie de potencia, la fórmula de Cauchy-Hadamard. Bien, en realidad Cauchy-Hadamard lo formalizó y además lo extendió para el caso de funciones que sean meromorfas. Bien, entonces, esto, digamos que de la aproximación racional en el amanecer de esta teoría, no me refiero al amanecer de la teoría de aproximación, que recuerden que lo fijamos en el teorema de aproximación uniforme de Weierstrass. Bien, o sea, ese lo fijamos ahí. Pero aquí los primeros actores en esta dirección son justo Stiglitz, que ya lo conocíamos, conocemos el teorema de Stiglitz y lo vamos a visitar dentro de poco, solo recordando, porque ya eso lo hemos hecho dos veces, el teorema de Markov, bien, y Padé, que dio la definición que ya ustedes conocen y que yo voy a repetir a través de un teorema en breve. Y luego entonces vienen los trabajos sobre todo de dos matemáticos franceses, el Marqués de Montessus de Valores, que es el padre de uno de los teoremas más importantes en esta área. Va a estar casi la convergencia por fila dedicado a su teorema. Y bueno, y Hadamard, que ya lo había mencionado. Hadamard, que digamos es el que formaliza toda esta serie de cosas. Esto tiene pequeños avances durante la primera mitad del siglo XX, hasta que en la década, a fines de los 50, década del 60, ya bajo la influencia del ordenador, porque muchas de estas cosas que yo comento, pues se conocían desde el punto de vista, eran conocidas desde el punto de vista teórico o eran conjeturas, pero en realidad no había máquinas para calcular todo este tipo de cosas. Entonces, nos referimos que en toda esta época los cálculos eran manuales. Bien, la época de Montessus, de Hadamard, pues los cálculos aquí eran manuales. Y es Gonchar, justo Gonchar, muy vinculado a ustedes, porque Gonchar fue el director de tesis de Guillermo, que fue mi director de tesis, así que después viene Gonchar, pues vosotros seréis goncharianos de tercera generación, o sea, Guillermo sería de primera, yo de segunda, y vosotros seréis descendientes de Gonchar de tercera generación. Quiere decir que estas cosas ya se acercan a nosotros, ¿no? Se acercan a nosotros. Fíjense que Gonchar murió en el 2012, o sea, hace 10 años. Bien, hace 10 años murió. Y hace 10 años ya ustedes se dedicaban a la matemática. Entonces Gonchar completa toda una serie de cosas y abre otras que tienen que ver con temas de aproximación multipuntual, o sea, en varios puntos, parecido a la interpolación multipuntual que hemos visto en muchos puntos. Recuerden que Taylor es una interpolación unipuntual, en un solo punto y todas sus derivadas, pero siempre en ese punto. Y luego vimos el polinomio de Lagrange y el polinomio de Hermite, que era en los puntos y además la derivada en los puntos, ¿no? Eso lo hemos visto. Ahora, Luchar sobre todo trabajó en aproximación racional y digamos es el que completa toda esta teoría que ya venía sobre todo de los matemáticos franceses, que fueron los que más aportaron. Yo creo que ustedes tienen los libros de Brzezinski, no son libros de un alto calado teórico, pero son libros muy interesantes porque tienen muchos ejemplos y tienen un desplazamiento horizontal sobre aproximación racional muy bueno. Hay libros, aplicaciones, tienen referencia ustedes de cursos anteriores que yo les he dado, pues aplicaciones, y además tienen los libros en formato electrónico de aplicaciones de los aproximantes de Padé a la física, a la teoría de números y a muchas áreas del conocimiento. Bien, entonces, básicamente, la idea de los aproximantes de Padé es insisto, ya ustedes la conocen,
pues entonces yo tengo, digamos, una función cuya información me llega dada a través de esa serie formal que he marcado en amarillo, como la que hace un momento había escrito en el folio. Bien, una serie de potencia formal. Formal quiere decir que no tiene por qué ser convergente en el sentido usual que entendemos nosotros. Bien, o sea, una serie formal. Y tengo un par de números n y m. Entonces esta proposición definición, o sea, hemos mezclado definición y existencia y unicidad de esto que proponemos, de esto que estamos nombrando, me dice lo siguiente. Existen un par de polinomios, P y Q. Los voy a anotar los dos con índice NM, porque dependerán cada uno. Decimos que el P sub n es de grado menor o igual que n, el Q sub m de grado menor o igual que m, pero por la fórmula que vemos en 2, podemos observar que independientemente de que el grado de Q sub nm sea menor o igual que m, eso también depende de quién sea n. Por eso le colocamos ese doble subíndice. Bien. Entonces, dice que existe un par de polinomios, Pn y Qm. Yo por abreviar le voy a asociar a cada uno con el grado, pero que estemos claros que no solo depende de su grado, sino depende del grado del otro, de su compañero, de su polinomio compañero. Bien. Entonces, resulta que Q sub nm por f menos P sub nm admite un desarrollo en serie de potencias. Aquí a mayúscula su nm se supone distinto de cero, porque si no, no tendría sentido decir que comienza la suma a partir de la potencia n más m más 1. N más m más 1. Recuerde que una función sea analítica en un punto, lo que quiere decir es que en un entorno de ese punto admite un desarrollo en serie de potencias que es convergente. Bien. Así que entonces, esto lo que nos quiere decir es que esta función f puede tener ciertas singularidades de tipo polo que Q sub n, Q sub m se las va a matar. Q sub m se las va a matar y esto que aparece aquí va a admitir un desarrollo en serie de potencias positivas. Fíjense que si en cero nosotros tuviéramos polos, aquí lo que me aparecería sería una serie de Laurent, es decir, con potencias negativas también. Pero lo que estamos diciendo es que nos aparecen potencias positivas a partir del grado n más m más 1. Eso quiere decir que todos los coeficientes estos que están aquí, para las potencias z a la k con k menor que n más m más 1 tienen que ser iguales a 0. Bien, si yo hago el desarrollo de serie de potencias, pues tengo la potencia de orden 0, de orden 1, de orden 2, hasta la potencia de orden n más m. Esta relación lo que me dice es que ese desarrollo comienza a partir del n más m más 1. Todos los anteriores son 0. ¿Bien? Todos los anteriores son 0. Quiere decir que entonces yo debo garantizar que cuando yo hago mi desarrollo en serie de potencia n más m más 1, porque comenzamos a contar a partir de la potencia igual a 0, n más m más 1 de los AE, de los A sub k, es decir, los coeficientes quiere decir que los coeficientes A sub k de la potencia son iguales a 0 desde k igual 0 hasta n más m. Bien, estos todos tienen que ser iguales a 0. Bien, tengo n más m más 1, n más m, n más m más una ecuaciones. Bien,
n más m más 1 ecuaciones. Bien. Si el polinomio P sub nm es de grado menor o igual que n y el polinomio Q sub nm es de grado menor o igual que m, bien, quiere decir que este polinomio, el P sub n, si es un polinomio de grado n, tiene n más 1 coeficientes, n más 1 parámetros. Bien, el Q sub m, si es de grado m, tiene m más 1 parámetros. Si yo divido P sub n m entre Q sub n m, esto que tengo aquí va a tener n más m más un parámetro, no n más m más dos parámetros, porque recuerden lo que vimos hace un momento. Cuando tengo un cociente y este es de grado 2, pero puede ser de grado 40 y este de grado 52, si este es de grado 40 y este que está aquí es de grado 52, ¿bien? Pues dividiendo por el coeficiente del grado principal de la potencia 52, dividiendo por ese, voy a tener que aquí lo que me queda son 50 más 40 más un parámetros libres. Bien, es decir, me quedan 91 parámetros libres, no 92. No 92. Entonces, significa que yo tengo n más m más una ecuación homogénea, n más m más una ecuación homogénea, para determinar n más m más un parámetro a lo sumo. A lo sumo, porque fíjense que esto es menor o igual y esto es menor o igual. Bien. Si tengo menos que determinar, pues mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor porque aquí me sobran ecuaciones. Pero el caso más extremo, que todos los coeficientes, que este sea de grado n y este de grado m, necesito n más m más una ecuaciones, n más m más una ecuaciones, y las tengo aquí. Bien, esa básicamente es la idea con la cual se define el aproximante de Padé. Si un par de polinomios U y P satisfacen esas dos condiciones, 1 y 2, ¿bien? Satisfacen esas dos condiciones, 1 y 2, perdón. A ver. Si un par de polinomios satisfacen esas condiciones 1 y 2, entonces la propiedad dice que existe una única función racional P sub n sobre Q sub m, que es la que vamos a llamar el aproximante n, m de Padé asociado a la función. Aproximante de Padé asociado a la función. Bien. Entonces, noten ustedes que nosotros ahora podemos decir, bueno, yo voy a considerar aquí, recuerden ustedes que voy a anotarlo solo como P sub n en Z sobre Q sub m en Z. Bien, voy a simplificar. Recuerden que este también depende de n y este depende de m, que entre ellos dos están interrelacionados. Bien.
O sea que hay una relación estrecha entre ambos. Ahora bien, si yo digo, bueno, yo voy a suponer que esto con m igual 0. Si m es igual 0, entonces esto sería una constante. Y por el truco de dividir, es una constante distinta de 0, de dividir por ella, así que esto que está aquí sería 1 y lo único que tengo es P sub n en z. Bien, entonces la primera fila, si m es 0, sería el polinomio de Taylor, en efecto. Observen ustedes. Si esto que está aquí es 1, es decir, si m es 0, si esto que está aquí es 1, lo que tengo es que f en z menos p sub n en z tiene un desarrollo a partir de n más 1. Bien, y si tiene un desarrollo a partir de n más 1, si tiene un desarrollo a partir de n más 1, entonces este es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor de la función en 0 es el que mata. Si yo a la función le quito el polinomio de Taylor de grado n, le estoy quitando los primeros n más 1 términos de la serie formal. Bien, así que la primera fila es el polinomio de Taylor. Ahora, luego yo puedo decir, bueno, eso es en el primero. Muy interesante porque ahora estoy extendiendo los polinomios de Taylor. Pues ahora yo lo quiero con m, o sea, de esta manera tendría entonces P0 en Z, P1 en Z, P2 en Z, P3 en Z y así sucesivamente. Estos serían los polinomios de Taylor. Bien, esto es con n, m igual 0. Ahora, si m es igual a 1, entonces tendría un cierto P0 en Z, que no es el mismo de arriba. Recuerden que no le estoy escribiendo el índice que depende de 1. O sea, todos estos en realidad sería P00, P10, P20, P30 y así sucesivamente. Bien, entonces ahora sería P0 sobre Q sub 1 en Z. Luego P sub 1 en Z sobre Q sub 1 en Z. P sub 2 en Z sobre Q sub 1 en Z. Y así sucesivamente. Luego que viene M igual 2. Pues tengo entonces P0 en Z sobre Q2. Voy a emitir la Z. P1 sobre Q2. P2 sobre Q2. Y así sucesivamente. Bien. Y así sucesivamente. De esa manera, esto es lo que llamamos la tabla de Padé. Esto es lo que llamamos la tabla de Padé. Esta, que fíjense que esto está entre Q0, que es 1, ¿verdad? El de arriba está entre Q0. Entre Q0. Esto es la diagonal que nosotros conocemos, bien, cuando se trata de ver qué sucede. Esta es otra diagonal. En realidad, nosotros, si ustedes recuerdan muy bien, los teoremas que demostramos van por esta diagonal de aquí. Van por esta diagonal porque el polinomio asociado es un grado menor, el directo asociado a este polinomio es un grado menor, ¿verdad? Se recuerdan que si tengo el polinomio P sub n, el asociado es la integral de P sub n en Z menos X sobre Z menos X. Así que eso es un polinomio de grado n-1 si P sub n es de grado n. Otra cosa es, y es el segundo tema de interés en esto, son las filas. Estas filas, a esta le dedicamos los cursos de cálculo, ¿verdad? Los polinomios de Taylor, la suma parcial de la serie de Taylor. Pero esta también interesa y esta también interesa. Básicamente, en términos de la tabla de Padé, interesan las diagonales, la convergencia por diagonales o la convergencia por fila. Hoy vamos a recordar las cosas que nosotros conocemos sobre la convergencia por diagonales. Las vamos a recordar. Y la próxima clase la vamos a dedicar a la convergencia por fila. Uno puede
pensar, bueno, ¿y por qué, señor mío, usted no se interesa en la convergencia por columnas? Bueno, fíjense, aquí en una diagonal, nosotros, por decirlo de una manera coloquial, vamos aumentando la parte que me da la bonanza de la función y de manera paralela vamos aumentando la parte que nos da los posibles puntos críticos, ¿verdad? Los posibles puntos, digamos, críticos, los puntos significativos, singularidades aisladas. No vamos a usar puntos críticos, porque puntos críticos son los ceros de la derivada. ¿Bien? O sea, me va dando una cierta. Aquí yo imaginen que conozco que tengo una función, digamos, por ejemplo, estoy entre -1 y 1 y lo que voy a aproximar es tangente de x. Pues sé que entre -1 y 1, tangente de x tiene un único polo y ese polo, que es un polo simple, lo tiene en cero. ¿Bien? Entonces es lógico que si yo voy a aproximar tangente de x, como verán en un gráfico, obtengo mejores resultados por esta fila que por cualquier otro requerimiento, porque si voy aumentando el número de polos, pues ¿qué sucede con esos polos si esa función tiene un solo polo? ¿Bien? Entonces, claro, si yo conozco que una función en una determinada región y por eso me interesan los discos de meromorfidad, bien, los discos de meromorfidad que veremos, pues entonces, si yo conozco que esa función tiene un determinado número de polos, por ejemplo, dos polos, lo lógico sería escoger una aproximación utilizando la tercera fila, utilizando la tercera fila. Interesante, fíjense, que solo que tengo dos polos. Al lugar donde van los ceros de este y este no son el mismo. Recuerden que esto depende de 0, esto depende del 1 y esto depende del 2. Este va cambiando. Sigue siendo un polinomio de grado 2, pero se va calculando con un P sub n diferente que va aumentando de grado. Eso significa que los ceros de este polinomio, que son los polos, se van a ir desplazando y sería interesante, digamos, que se aproximaran a los dos polos de esa función cuyo comportamiento, que yo no sé dónde están, porque la única información que yo tengo es una serie formal. Y esa serie formal que vemos aquí arriba, no me dice nada de los polos. Yo la miro y no veo ahí ninguna singularidad. Pero, insisto, los coeficientes son portadores de esa información. Los coeficientes son portadores de esa información. Como ya lo hemos visto en otros métodos de aproximación y sobre todo en el polinomio de Taylor, ¿verdad? Que lo vimos muy bien en el polinomio de Taylor, que los coeficientes son portadores de la información para recuperar la función completa, para recuperar la función completa. Son portadores de esa información. Bien, bueno. A ver. Bueno, vamos entonces, si yo tengo esto que comentaba, es lo que viene aquí, si m fijo, entonces estamos por la enésima fila de la tabla. Si n es igual a m, entonces estamos hablando de convergencia a través de la diagonal. Filas y diagonales son los principales componentes de la tabla de Padé. Los estudios de convergencia se dedican a filas y a diagonales. De diagonales ya ustedes tienen una información porque conocen esa información. Y si m es igual a 0, pues lógicamente lo que tienen es el polinomio de Taylor. O sea que esto extiende la teoría de Taylor. Vamos entonces a ver el teorema como ya anunciábamos. Ya ustedes, que son personas muy listas y que tienen muy buena información y que están muy bien preparados, bien, pues ya conocen lo que yo les voy a contar. Si el polinomio Q sub nm viene dado de esta manera, bien, entonces los coeficientes de Q sub nm, bien, por f, recuerden que los coeficientes se determinan, f viene dado a través de una serie formal.
Bien, viene dado a través de una serie formal. Entonces, aquí yo tengo los coeficientes de cada una de esas potencias. Si piensen ustedes en esta expresión, sí, que es la que estamos aquí, fíjense que para hasta z a la n, hasta z a la n, hasta z a la n, yo los puedo anular tomando aquí los coeficientes del polinomio de Taylor, ¿verdad? O sea, esto admite un desarrollo en serie de Taylor, porque es un polinomio, por una serie de Taylor, perdón, serie de potencias. Un polinomio por una serie de potencias que tengo aquí, ¿verdad? Tengo esta serie de potencias, la voy a multiplicar por este polinomio y lo voy a reorganizar. Entonces, claro, las primeras m coeficientes, yo puedo escoger aquí en el polinomio este polinomio sería el polinomio de Taylor, el polinomio de Taylor de grado n de Q sub m por f, de Q sub m por f. Así que básicamente lo que me hace falta es los que me faltan desde n más 1 hasta n más m que sean 0, y por eso es que me aparece esta parte de la expresión. Me hace falta escoger, y esta es para escoger quiénes son los, para poder escoger, no, para poder hallar quiénes son los coeficientes de Q. Bien, quiénes son los coeficientes de Q. Entonces, ya hay una parte que yo sé cómo hallarlo, que son los coeficientes, el polinomio de Taylor hasta grado n. Escojo el P sub n, recuerden, insisto, existe solución, es lo que estamos, existe solución a ese problema de que hay dos polinomios P y Q, tal que Q por F menos P admite un desarrollo en serie de potencia a partir de la potencia n más m más 1. A partir de la potencia n más m más 1. Eso es lo que está. Bien, los primeros m los consigo con el polinomio, con que P sub n sea el polinomio de Taylor de Q sub nm por f de grado n. Y me falta, ya sé cómo, ya lo tengo claro, ¿no? Ya sé cómo voy a, y me faltan los coeficientes de, ya sé cómo los voy a hallar, no es que los tenga, y me faltan los coeficientes de Q. Porque claro, para ese desarrollo de Taylor, tengo que hallar los coeficientes de Q. Porque P sub n es el polinomio de Taylor de Q sub m por f. De Q sub m por f. Eso de nuevo para que me entienda. O sea, este es el polinomio de Taylor de grado n de esto. Aquí yo no conozco quiénes son los Q. Los F sí lo conozco porque es el dato. Así que lo primero que voy a hallar son los coeficientes de Q. Los coeficientes de Q son los que me tienen que anular lo que falta. Desde n, que es desde n más 1 hasta n más m. Bien, así que me hace falta que esto que está aquí sea igual a 0. Bueno, ahí lo que tengo es un sistema lineal homogéneo, bien, con suficientes ecuaciones y condiciones, así que ahí siempre se puede adquirir, siempre hay solución. Bien, siempre tengo solución y solución no trivial. Bien, así que siempre tengo solución. Fíjense que ahí tengo m ecuaciones desde n más 1 hasta n más m, m ecuaciones con m más 1 incógnitas. Es decir, es un sistema sobredeterminado. Es un sistema sobredeterminado. Tienen más ecuaciones que incógnitas, por tanto, hay incógnitas que son libres, hay variables libres. Así que siempre hay solución, siempre hay solución. Y luego, como yo decía, pues el P sub n lo que hacemos es tomar el polinomio de Taylor de grado n. Bien, así que ya con esto tenemos garantizado la existencia. La unicidad, pues bien, lo de siempre. Suponemos que hay dos, bien. Entonces, si hay dos, voy a tomar la diferencia entre
voy a multiplicar uno por el denominador Q sub n' y el otro por el denominador Q sub n, voy a hallar la diferencia y lo que me queda es esto que está aquí. Bien, claro, como esos dos polinomios, como ese polinomio, esos dos, la diferencia de esos dos polinomios, este polinomio que está aquí es un polinomio que tiene grado n más m y resulta que hay n más m más un coeficiente que tienen que ser igual, la única forma es que esta diferencia sea el polinomio idénticamente igual a cero, y eso lo que me dice es que tengo unicidad. Así que la función racional existe y es única. El aproximante de Padé existe y es único. Bien, el aproximante de Padé existe y es único. Si el aproximante de Padé existe y es único, pues vamos a ver si esto se quiere comportar bien, porque no he querido ni programación de. Ustedes no miren eso, no se fijen en esos pecados de juventud, de cosas de programación lineal y cosas de ese tipo, que eso ya pasó. No nos dedicamos a ese, a ese. A ver. No sé por qué esto se me amplió. Bueno, estaba hablando yo con respecto a, y ustedes no tienen no están viendo aquí para que vean el archivo. Bien, aquí es donde está. Bueno, aquí, por ejemplo, la tabla de Padé. La tabla de Padé. Aquí yo estoy tomando para entender, o sea, utilizando esa estructura, hemos calculado, aquí tengo la tabla de Padé para la tabla de Padé para z al cubo más 1 sobre 1 menos z a la 4. O sea, lo que tengo es la tabla de Padé de z a la 3 más 1 sobre 1 menos z a la 4. Esa es la tabla que tengo. Voy a calcular los aproximantes de Padé para esa, perdón, aquí abajo, aquí. Para esta es mi función f en z. Esta que tengo. Esta obviamente es una función racional. Bien. Una de las primeras cosas a comprobar que vimos que fallaba en el caso de los polinomios de Bernstein, que los polinomios de Bernstein para aproximar x al cuadrado convergen de norma uniforme a x al cuadrado como 1 sobre n, cuando x al cuadrado es un polinomio de segundo grado, que debía detectarlo inmediatamente. Bien, pero los polinomios de Bernstein están tan preocupados por parecerse a la función que olvidan la rapidez. Bien, la rapidez. Comparémoslos con algunas señoras, no las vuestras que son muy rápidas arreglándose, pero ellas de alguna manera tienen, eso tendré que cortarlo en el vídeo, para que de alguna manera tienen un ideal de belleza de una señora a la que quieren parecerse. Y tú estás apurado por salir y la vez que se pinta el no sé qué, el labio, que la ceja, que no sé qué. Claro, eso hace que el proceso para salir de casa sea un proceso lento. ¿Bien? Mientras se está arreglando con todos sus detalles ya tiene un ideal de belleza al que quiere llegar
mediante todos sus arreglos. Pues eso exactamente le pasa a los polinomios de Bessel. No reconocen que x al cuadrado es uno de ellos y que por tanto no hace falta estar aproximándose, que ya llegaron. Bien. Pero aquí vamos a ver qué sucede cuando tengo z al cubo más 1 sobre 24. Si nosotros observamos, aquí están calculados, pues bueno, tengo la primera fila, bien, tengo la primera fila obviamente va a ir variando, bien, la primera fila va a ir variando porque son polinomios de Taylor, bien, y aquí se me produce algo que quedará claro, bueno, lo voy a comentar ahora, y que son los bloques, bien, como el de abajo es un polinomio de grado, como el de abajo es un polinomio de grado 4, hay bloques donde él no logra o sea, no le quedan polinomios del mismo grado que correspondería al orden en la tabla. Por eso decimos que el grado es menor o igual que n, el de EDP, y el grado de Q sub nm es menor o igual que m. Y eso lo podemos apreciar aquí cuando, digamos, por ejemplo, estamos utilizándolo para aproximar esta función que nos aparece aquí, que es una función racional. Bien, esa estructura por bloques. Aquí tengo para unos más z al cuadrado. 1 más z al cuadrado. Bien, un polinomio de toda la vida. Observen cómo insisto, sería la convergencia por columna que no nos interesa. Fíjense cómo se va distorsionando la convergencia por columna aquí. O sea, no nos interesa, lo nuestro es la convergencia por diagonal o por fila. Cómo rápidamente el método detecta que estamos en presencia de un polinomio y a partir de aquí lo clavó y lo que hace es repetir lo mismo. Vamos a usar una función que no sea ni un polinomio ni una función racional. Pues en este caso, exponencial de z. Aquí sí está claro, fíjense ustedes, y este es el archiejemplo que se utiliza siempre para cálculos, que es la aproximación racional de exponencial de z. ¿Bien? De exponencial de z. Pues entonces vemos aquí, obviamente lo que tienen es la serie de potencia de la exponencial, que la conocen muy bien, ¿verdad? Que es z a la n sobre n factorial. Pues eso es lo o sea, esa la conocen muy bien y es justo la que tienen aquí. Y luego, entonces, tienen con determinadas expresiones racionales. Aquí hay un gran problema en la convergencia por, por diagonal a la que nosotros y que forma parte del trabajo de Carlos y que algunos de ustedes, los que continúen trabajando, aunque no tengan ahora cosas de aproximación racional, en algún momento nosotros tocaremos y revisitaremos este tipo de cosas, es donde se mete cuando tienes una función que es entera como exponencial de z, donde se cuelan los polos. Y muchas veces, o sea, no es un problema que se sepa siempre a dónde va. En el caso de la diagonal, para funciones de tipo marco, nosotros tenemos un super resultado, ¿verdad? Esos son los teoremas de Marco y Stiglitz. Los polos, que son los ceros del polinomio ortogonal que está en el denominador, se van al soporte de la medida. Y eso vale para convergencia uniforme, el complemento al soporte de la medida. En el complemento, en el lugar donde no están los ceros. Es decir, el lugar donde la función racional es analítica y permite una buena aproximación. Aquí lo tienen para un medio de 1 por más la exponencial de z, en este caso de aquí. Bien. Aquí para 1 sobre 1 menos z. 1 sobre 1 menos z, fíjense que desde el principio lo detecta, ¿bien? Detecta 1 sobre 1 menos z, y claro, estos son los polinomios de Taylor. Esta es la serie
la serie geométrica, ¿verdad? 1/1 menos x, que ustedes la conocen muy bien. Eso es lo que tiene en el polinomio de Taylor. Y a partir de aquí, que ya el denominador puede ser de grado 1, es que la clava, ¿bien? Y este es un bloque infinito. No es que va aumentando el grado porque ya reconoció que es de su tipo y no le hace falta aumentar el grado. Tangente de z, ¿bien? Tangente de z. Pues entonces, tangente de z, aquí tienen tangente de z, que es una que es meromorfa. Pues entonces, ¿cómo están estos bloques y cómo tienes la convergencia por fila y la convergencia por diagonal? Seno de x debajo. Recuerden que esta es meromorfa. ¿Bien? Seno en pi medios es meromorfa. Sería ideal que los polos, que esto lo veremos, sería ideal que los polos, cuando vamos por una fila y estamos en menos 1, que esto me sirva de aproximación de pi medio. En este caso, acepta gente de Z, yo sé que tiene un polo en pi medio. ¿Bien? Sé que tiene un polo en pi medio, pero imaginen que tienen una función de la cual ustedes conocen el desarrollo, porque de cada una de estas funciones, en realidad no estoy utilizando la expresión de tangente de z ni la de seno hiperbólico de z, lo que estoy utilizando es su desarrollo en serie. ¿Bien? Es lo que estoy utilizando para calcular los aproximantes de Padé. Bueno, aquí de seno de 1 sobre z, y aquí vamos a ver entonces la comparación. Bien, aquí por ejemplo tenemos con exponencial de z, o sea, con exponencial de z, y lo que estamos utilizando para exponencial de z son, bueno, este se ve, no quiero ejecutarlo de nuevo para que no, creo que este mejor vemos este. Este se trata de PAD para coseno de x, PAD para coseno de x. Aquí fíjense ustedes que la que está en rojo, el coseno es el que está en azul, el gráfico que vemos en azul. Bien, entonces, en rojo lo que me aparece es el gráfico del aproximante de PAD. En verde, el polinomio de interpolación de grado 4, la interpolación de Lagrange, la que ya hemos estudiado, es este, el verde. Bien, el verde. En 4 puntos, que sería este y este, que son los 4 puntos donde coincide. Pero recuerden que el polinomio de interpolación de Lagrange tiene un problema, y es que él no se parece a la derivada. Coincide con la función de esos puntos, pero no se parece a la derivada, lo cual es obvio, ¿verdad? No tiene ni la misma curvatura. Y luego tengo el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor aquí, que es el polinomio de Taylor, que me aparece, bueno, aquí en realidad no es black, no es black, aunque aquí dice black, es el magenta. Este es el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor se parece, sí, se parece. Pero el polinomio de Taylor, recuerden que es un caso particular del aproximante de Padé, es la primera fila. Estamos comparando primera fila con la fila donde el polinomio de arriba es de grado 1 y el de abajo es un polinomio cuadrático. ¿Bien? O sea, la fila no es fila, con el polinomio que en el numerador es de grado 1 y en el denominador es de grado 2. ¿Bien? Es el que me da esta aproximación en rojo. Tangente de x, el próximo ejemplo que es interesante. Próximo ejemplo que es interesante. Así que entonces, si tengo una función que es entera, que es analítica en el entorno de un punto y me interesa en el entorno de ese punto, los polinomios de Taylor siguen siendo la llave de los truenos. Los polinomios de Taylor siguen siendo la llave de los truenos. Pues puede ser que yo tenga una función como tangente de x. ¿Bien? Una función como tangente de x. Observen como tangente de x, que aquí, de nuevo, en azul está la función, ¿bien? En rojo insisto, está el polinomio, el aproximante de Padé. Aproximante de Padé, donde el polinomio del numerador es de hasta grado 2. Fíjense que eso que les estoy diciendo y los colores lo estoy leyendo aquí, en esta parte superior. O sea, ustedes me pueden seguir por aquí. Bien, el color azul navy es el azul, es el gráfico
de la función, el red que tiene un polinomio de grado 2, a lo sumo de grado 2 arriba y de grado 2 abajo. Recuerden que un polinomio de grado 2 tiene 3 coeficientes arriba y 3 abajo, así que entonces tendría 5 coeficientes, que es exactamente los mismos coeficientes que tiene libre el polinomio de Taylor de grado 4. O sea, estoy comparando con igual número de coeficientes que tengo que calcular, que al final eso es la complejidad del cálculo. O sea, que la complejidad del cálculo sea exactamente la misma. ¿Se recuerda aquello primero cuando hablamos de diseño de un método de aproximación que sea convergente? Bien, la velocidad de convergencia que llamamos la eficiencia, la complejidad del método que tiene que ver con el número de coeficientes que hay que calcular. Bien, aquí estamos intentando que en todos los casos tengamos que hallar los mismos coeficientes para que sea comparable, ¿no? Porque está claro que si yo tengo el aproximante de Padé de 2,2, es decir, polinomio arriba de grado sumo 2, abajo del sumo de grado 2, y luego resulta que estoy aproximando con el polinomio de Taylor de grado 50.000, pues está claro que el polinomio de Taylor de grado 50.000 me va a dar una mejor aproximación, pero me lleva a un volumen de cálculo inmenso. Lo que estoy haciendo, utilizo polinomios de grado 4 porque tienen 5 parámetros, los 5 coeficientes. Utilizo una fracción racional de grado 2 arriba y grado 2 abajo porque tiene 5 parámetros libres. La complejidad del método es la misma para que sean comparables. Bien, para que sean comparables, la complejidad del método tiene que ser la misma. Entonces, vean ustedes, tengo aquí en green el polinomio de interpolación de grado 4 y en verde, perdón, y en magenta el polinomio de Taylor de grado 4 también. A igual complejidad, a igual volumen de cálculo, ¿quién es el mejor? Sin duda, el rojo, que es el aproximante de Padé de orden 2,2. Bien, vemos otro ejemplo. Ahora tengo aquí la exponencial de 1 sobre x más 1. La exponencial de 1 sobre x más 1, fíjense que en x igual menos 1, esto lo desplacé, es como si fuera e a la 1 sobre x, la que vimos hace un momento como ejemplo de singularidad esencial, pero por temas de que quedara mucho mejor el gráfico y eso, en lugar de tomar e a la 1 sobre x, e a la 1 sobre x más 1 para que la singularidad esté en menos 1. Bien, mientras yo estoy utilizando Taylor en 0. Taylor en 0. Mismos colores. En azul, tengo que aquí apenas es perceptible, en azul, ya ver si esto es view, Zoom 150. Bien, creo que aquí lo pueden ver mejor porque igual no lo están viendo muy bien, porque los noto muy callados, muy silenciosos, ¿no? Bueno. Bien, noten que aquí, por ejemplo, en azul tienen el gráfico de la función, bien, que es 1 sobre x más 1, para que la singularidad esté en menos 1 y no desvirtual, no tener la singularidad en 0. Bien, fíjense ustedes que la tiene, no es 1 sobre e a la 1 sobre x, e a la 1 sobre x más 1. Fíjense que estoy en 0, estoy aquí haciendo la aproximación en 0. Si ustedes miran, él tiene el aproximante 2,2 de Padé, el de interpolación en verde de grado 4 y el Taylor. Misma situación que la anterior para que sean comparables. Sin dudas, sin lugar a dudas, el rojo, que es el de la aproximación racional, es el que mejor aproxima la función. O sea, estoy intentando argumentar lo que no voy a hacer de forma teórica y clavarles aquí que la aproximación racional a igual complejidad es mejor que la aproximación polinomial, a igual complejidad. ¿Eh? Cuando hay que calcular la misma cantidad de parámetros, exactamente la misma cantidad de parámetros. Bien, bueno,
esos son los experimentos numéricos que quería presentarles para fijar esta. Como vimos los bloques, los bloques, eso es una, digamos, algo que me puede suceder. Y este teorema describe, no lo voy a demostrar, está aquí la demostración, cuando le pase la transparencia, no lo voy a demostrar, pero está aquí la idea fundamental. Fíjense que nosotros cuando escribimos cociente de polinomios, y es una de las razones por las cuales me pudieran aparecer, si no colocamos esta limitación, digamos que se repiten aproximadamente, a pesar de que n y m sean distintos, es justo lo que aparece arriba en la transparencia. Tendremos que nosotros vamos a suponer que los polinomios P y Q no tienen ceros comunes, salvo en cero, ¿no? Porque si estamos haciendo el desarrollo en cero y esto comienza en el de orden n más m más 1, pues, o sea, puede que tenga ceros comunes en cero, salvo en cero que no tenga. O sea, ya los he simplificado y por lo tanto los polinomios son primos entre sí. Bien, los polinomios son primos entre sí. En ese caso, claro, si los polinomios entonces tienen en cero ceros comunes, está claro que el desarrollo entonces sería de esta manera, lo cual quiere decir que entonces a mí me van a aparecer bloques, Así que si f en cero es distinto de cero, como dice el teorema, y n sub 0 y m sub 0 son tales que los polinomios P y Q son primos entre sí, siendo Q de grado m sub 0 exactamente y P de grado m sub 0, entonces el desarrollo comenzaría a partir de N0 más M0 más L más 1. Bien, más L más 1, lo cual quiere decir que este bloque, que ya lo vimos en los experimentos numéricos, aquí, que lo cual quiere decir que este polinomio se me va a repetir siempre que esté entre N0 más I y M0 más J dentro del bloque. Ya eso lo vimos ahí en el Maple, en los cálculos de tabla. En la tabla, déjame ver si en la tabla, Platón está fatal. En la tabla vimos que me aparecen bloques, a veces finitos, a veces infinitos. Ya esto es la parte de los gráficos, que es la parte comparativa, pero antes teníamos los bloques. Esto es el seno hiperbólico, este es el de la tangente, pero por ejemplo, en este que está aquí ya vemos que me aparece un bloque infinito, ¿no? Un bloque infinito. Los bloques son, digamos, estos bloques infinitos me aparecen obviamente si son funciones racionales. Una cosa importante por lo siguiente, porque pensemos que yo lo que tengo es un desarrollo formal en serie. Yo no sé si aquí, obviamente, en estos ejemplos, sé que lo que estoy desarrollando es 1 sobre 1 menos z, pero piensen que ustedes lo que tienen son los coeficientes de ese desarrollo y quieren obtenerlo y empieza a repetir. Pues lo lógico es que en esa función lo que sea un cociente de polinomio. Pensar que lo que tiene es un cociente de polinomio. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un bloque que se me repite, aquí, bien, y eso queda escrito en ese teorema. Bueno, lo que yo había dejado para el final, y como les decía, pensando que las elecciones eran mañana, dije, bueno, déjame cambiar y utilizar lo que vimos en polinomios ortogonales. Vamos a centrarnos entonces simplemente, o sea, aquí no hay nada distinto que decir, sino digamos, lo que ya nosotros conocemos, lo vimos en análisis complejo, lo vimos en polinomios ortogonales y lo repito. Y me refiero al caso en que nosotros estamos desplazándonos, Platón fatal,
nosotros estamos desplazándonos por la diagonal, ¿bien? O sea, estamos hablando de la convergencia en diagonal, donde el grado del polinomio del numerador y el del denominador va creciendo. Creciendo si no hay bloques. Recuerden que cuando digo crecer es que el grado de arriba es menor o igual que n, pero puede ser menor. Puede ser menor. O sea, la convergencia por diagonal. En este caso de la convergencia por diagonal, nosotros tenemos dos teoremas que ya los han visto por dos veces, no lo voy a repetir por tercera vez, no lo voy a mostrar por tercera vez, pero que concretamente tiene que ver, han escuchado las exposiciones sobre el trabajo que hice con Abel Ignacio del caso de aproximación, de teorema de Marco y teorema de Stiglitz para productos, bueno, sobre todo teorema de Marco es el que está hecho. Teorema de Stiglitz es la tesis de Javier, es lo que está haciendo Javier. El teorema de Markov para tonalidad tipo sobre. No hay ningún tipo de resultado, por eso lanzaba y decía, bueno, tampoco, o sea, ahora estamos trabajando directamente en función de las tesis. Algunos de ustedes, pues, no seguirán después haciendo ciencia, otros posiblemente quieran seguir haciendo ciencia. Yo creo que un tema interesante que pasa con el caso Soble y la convergencia por fila. Bien, la convergencia por fila no está tan estrechamente ligada a la ortogonalidad. Hay que ver qué es lo que queremos decir y qué tipo de extensión es la que podemos hacer. Es un tema sobre el que hay que reflexionar. Y Milanes, ahora que veo que te has comentado, yo creo que, yo no recuerdo si yo te dejé el Maple 12. ¿En Maple 12 te lo dejé? Bueno, se lo dejé a Neil. Se lo dejé a Neil para este hombre, copiarlo. Yo te puedo pasar esto y sería interesante si uno de los tantos alumnos que tienes ahí de maestría, pues digamos, programa este tipo de cosas para matemáticas, para Malsima. Bien, para WX Maxima, estas cosas, los aproximantes, los ejemplos interesantes están ahí, cuando tiene polo, el de la tangente es un clásico, ¿no? Pues como, o el de 1 sobre 1 más z, a veces, como se da cuenta, para que los gráficos queden bien, en lugar de e a la 1 sobre z, e a la 1 sobre z más 1 para alejarlo del cero y que quede claro el tema de la aproximación, ¿no? Porque no te aproximas estando en el punto de singularidad, sino estás fuera e intentas detectar dónde está la singularidad, ¿no? Yo creo que es interesante que se hagan ese tipo de cosas, un buen tema. Bien, aquí entonces voy a ir, esto ya lo conocíamos, lo retocamos, bien, lo retocamos, hablábamos de la complejidad, recuerden que es la cantidad de parámetros, ¿no? Y aquí lo hemos visto en los ejemplos. Los que he utilizado son todos que tengan la misma complejidad, es decir, que hay que calcular los mismos parámetros. Por eso utilizaba para D, 2 arriba, 2 abajo, interpolación Lagrange de grado 4 y por interpolación de Taylor de grado 4. Bien. Entonces, si recuerden ustedes, si fuera interpolación de Hermite, entonces tenían que ser polinomios. Fíjense que en Hermite agregamos condiciones para que coincidan en 2 puntos y la derivada en esos 2 puntos. O sea, serían las 4 condiciones. Bien, que habría que poner y ver. No está incluido en ese caso Hermite en los ejemplos que yo puse. Bien, ahí básicamente nos fuimos entonces a las fracciones continuas como motivación. Las fracciones continuas tienen que ver con diagonal, con convergencia en diagonal. Esta motivación es excelente si estamos para convergencia en diagonal, pero lo que vamos a ver como última clase la semana que viene es la convergencia por fila, donde, digamos, para este tipo de cosas tipo Sobolev no hay resultado. Esto es una información, digamos, ahí en abierto que queda y que puede ser un tema de investigación futura, digamos, interesante. Vimos cuál era el origen que de estas fracciones que estaban aquí
Si nosotros teníamos la fracción literal, nos quedábamos con las fracciones parciales, pues había una relación de recurrencia, blanco y en botella. Relación de recurrencia, polinomios ortogonales. Lo único que hicimos fue cambiar número b sub n por x menos x menos beta, y entonces lo que nos quedaba era la relación de recurrencia de los polinomios, los de segundo tipo, y esa fue la motivación que utilizamos. Ahí pasamos a aproximación de Padé. Este es el mismo teorema que acaban de ver ustedes, de existencia de unicidad, y vimos algunos bloques. En este caso, la que tiene, que la vimos ahora mismo, es tomada de esos cálculos que yo hice ahí con Maple, y el caso de la exponencial, que es un clásico del ejemplo que siempre se pone de aproximación de tipo Padé, ¿verdad? O sea, esto en todos los lugares. De hecho, hay artículos sobre aproximación racional de la exponencial. De ahí entonces nosotros pasamos al teorema de Markov. Bien, pasamos al teorema de Markov. Esta es la introducción que hicimos en ese entonces a los aproximantes de Padé, y a partir de un cierto momento, como este que está aquí, dimos, bueno, en los sucesivos nos vamos a limitar al caso que n es igual a n. Bien, nos vamos a limitar al caso en que n es igual a n. Recuerden que el de arriba no es de grado n, es de grado n menos 1. O sea, como n es igual a m, supuestamente vamos por la diagonal principal, pero el polinomio que está arriba, que es de grado menor o igual que n, en realidad es de grado n menos 1. Bien, es de grado n menos 1. Esto lo conocen muy bien. Estos eran los ejemplos de funciones de tipo Markov que yo mencioné. Fíjense que este tipo de teorema funciona para este tipo de función. Este tipo de teorema funciona para ese tipo de función. Hay unas extensiones, y ojalá lo pudiéramos hacer, pero no hay resultados, no en nosotros, sino en general no hay resultados. Bien, en realidad hay resultados para funciones del tipo, digamos, mu techo en z igual a la integral de menos 1 hasta 1 de d mu en z sobre z menos x. Esta sabemos que es analítica, ¿verdad? H es el espacio de las funciones holoformas en los complejos ampliados, o sea, la esfera de Riemann, quitándole el menos 1, 1. Que recuerden que el menos 1, 1 es donde van a ser el soporte de la medida de ortogonalidad, de la medida mu, y que los ceros se van a meter ahí. Pues hay un caso bien interesante que es el que está relacionado con el problema que tiene Carlos, y del cual a partir de cierto, no son las mismas técnicas, pero la idea esencial de las técnicas de demostración, del trabajo ese con Abel y con Ignacio, y del trabajo con Carlos, salen de la siguiente extensión del teorema de Markov. Perfecto, esta es holomorfa. Y ahora a esto yo le voy a agregar un T sub L en Z sobre R sub K en Z. Y esto es una función racional. Esto ahora, que es una holomorfa, una función cociente de polinomio. Esto es para funciones más complicadas no hay nada. Bien, o sea, esto es una perturbación de la holomorfa más una función racional. Hay resultados para este tipo de cosas. Este tipo de cosas fueron justo las que yo hice, cosas muy modestas cuando el año 82, y son técnicas de demostración que quedaron, y por eso abordar ese problema me resultaba familiar, ¿no? Y se pudieron extender esas técnicas, la idea del trabajo con Carlos. Pero hay este tipo de función meromorfa, muy interesante, muy interesante. Bien, para este tipo de función hay situaciones de este tipo. Bien, hay un segundo problema que vamos a ver en la clase siguiente, antes de seguir con esto, pero que es el problema inverso. Imaginemos que yo tengo los aproximantes de Padé. O sea, si yo tengo la función, sé cómo calcular los aproximantes de Padé. Si tengo la función tal como la he calculado, sé dónde están sus polos. Problema inverso. Si tengo
aproximantes de padres, es decir, tengo una sucesión de funciones racionales. Uno, ¿a quién converge? Dos, puede determinar dónde están los polos de esa función, de la función inicial. Problema directo, función y aproximarla. Problema inverso, tengo las aproximantes y quiero saber cómo es la función. Y este es un problema donde Gonchar obtuvo muy buenos resultados y es que es muy interesante y tiene que ver mucho con el tema de reconocimiento de patrones. O sea, tú tienes una cierta estructura y quieres saber esa estructura a qué corresponde. Bien. Bueno, ya habíamos visto esto, ya habíamos visto, aquí tienen ejemplos del logaritmo, el logaritmo, estas funciones que están por aquí de seno de pi alfa por esta expresión irracional o esta que tienen aquí, bien, o sea, perdón, me refiero a estas, el logaritmo, esta que es la discreta, estas que son raíces, esas que son potencias con un determinado valor de alfa que pertenece al intervalo -1. Bien, eso ya lo habíamos comentado. Vimos el teorema del resto, que si yo tengo esto, recuerden que son los P, nos quedamos con pi sub n, porque al ser n igual a m, entonces depende de un único parámetro, cuando voy por la diagonal, ¿no? Ahí vimos el teorema del resto. Con el teorema del resto, pues entonces probamos que los aproximantes, la diagonal, converge a una función de este tipo uniformemente sobre conjuntos compactos que están en -1, 1. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando estoy en un caso como este? Bueno, que los ceros tengo P sub n sobre Q sub n. Y los ceros de Q sub n, que en el caso en que tengo esto, se van todos, y lo sabemos porque son polinomios ortogonales, se van todos al lugar donde no puedo analizar la función porque es dentro del dominio, ¿bien? Dentro del soporte de la medida, dentro del soporte de la medida. Resulta que en este caso, hay unos ceros que se quedan fuera y se van a aproximar a los ceros de este polinomio, que son los polos de esta función meromorfa, Muy interesante, porque recuerden que los productos de tipo sobre discreto, digamos que tengo f por g, la integral de f por g de mu, más, digamos, por ejemplo, la primera derivada evaluada en cero, por la primera derivada de g evaluada en cero. Vamos a suponer, no es cero, vamos a suponer que esto está en -1 y 1, y esto está en 2, y esto está en 2. Bien, pues aquí resulta lo que sucede, se dice en ese trabajo con Abel, es que en este caso hay un cero que se queda fuera y va a aproximar al 2, y el resto se mete en el soporte de la medida. Eso mismo, y por eso es de extrapolar esas ideas. Eso mismo es lo que sucede si aquí, por ejemplo, nosotros lo que tendríamos sería z menos 2. Si nosotros lo que tenemos aquí, nuestro R es z menos 2. Resulta que todos los ceros se van a meter en -1, 1 y hay un cerito que se va a escapar. Bien, cero me refiero de cero del Q, bien, del denominador, que se va a escapar para acercarse al 2. En ese sentido, es que me refiero que ideas que estaban en este tipo de trabajo aparentemente diferentes de la ortogonalidad con respecto a estas son aplicables. Por eso es importante tener una buena cultura matemática, que ya ustedes la están adquiriendo. Yo les he escuchado cosas durante mi estancia que, wow, ha valido la pena toda esta serie de cursos, porque estos chicos están a otro nivel, están a un nivel superior. Y muy bien, que compiten entre unos y otros, y este sabe una cosa y el otro sabe una cosa. La verdad que ese es el camino, ese es el camino. Lamento que cuando termine el doctorado algunos se dedican a ser doctores como ser marqués, que no sirve para nada ser marqués, un título y ya. Ojalá se dedicaran a la investigación para que aprovechen ese nivelazo que están adquiriendo. Bien, bueno. Entonces, esta es una demostración que la hemos visto varias veces. Resulta que aquí hay convergencia uniforme y no solo eso, sino que es muy rápida. Bien, la convergencia es muy rápida. Uno dice, wow, pues este es el método por excelencia. Cuidado, porque recuerden, sí, la convergencia es muy mala, pero esto
hay que calcularlo resolviendo un sistema de toda la vida. Y ese sistema, ¿cómo va a ser para la función? Depende de qué tipo de función. ¿Bien? Depende. Necesitamos, y esto es el ejemplo de lo que decía, lo que hacemos nosotros en teoría de aproximación. ¿Bien? Y que ponemos, no es mi problema calcularlo. Ojalá, si me doy cuenta de un método numérico, obviamente lo publico. Y mira, qué interesante. Bien, yo lo que digo aquí es que estas, de esta manera, haciendo polinomios tolarias de arriba, pues esto converge con velocidad geométrica, es decir, como una constante que es menor que 1 a la 2 a la n. Fíjense que si elevo a la 2 a la n y a la 2 a la n, la norma uniforme de la fracción racional, que aquí es pi sub n, converge la norma uniforme a mu techo, que es la función de marco esta que aparece aquí arriba, bien, tan rápido como el número este que está aquí, que es la norma de phi sub k techo. Recuerden que esta es una transformación conforme que ustedes conocen muy bien de los cursos de variable compleja, elevado a la 2n. Es que es un cohete. Ventaja en este caso, hombre, que los polinomios denominadores son polinomios ortogonales. Y si yo conozco la medida y conozco los polinomios ortogonales a través de la fórmula de recurrencia, los puedo calcular y a lo mejor me esquivo el tener que utilizar matrices mal condicionadas. Cuando utilizamos buenas medidas que nos permitan conocer cuáles son los polinomios ortogonales. Y el que está arriba, ¿quién es? Pues el polinomio de segundo tipo. Una buena variante porque no tengo que recurrir al sistema lineal de ecuaciones. Pero, insisto, no sirve para cualquier tipo de función. Tiene que ser una función de tipo Markov. ¿Bien? O, como dije, una extensión que no hemos estudiado, pero que puede estar perturbada por una expresión racional. Puede estar perturbada por una expresión racional. Bueno, el teorema de Stiglitz es exactamente lo mismo considerando que la medida, en este caso, la medida que define la función de Markov, pues está soportada en menos 1, 1. Pues en este caso la medida está soportada en 0 más infinito. Si está en 0 más infinito, sabemos que el problema, el problema está definido porque son los momentos de esa medida, pero que pueden haber otras medidas que tengan los mismos momentos. Bien, cosa que no sucede, por eso es importante el problema de momento y este curso tan genial que les dio el profesor Ignacio. Bien, sobre el problema de momento. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. Y hay que agregar entonces la condición de Carleman, que es la condición suficiente que él les demostró para que el problema de momento esté determinado, para que esa medida sea única. Porque si no estamos hablando, no, esta medida no sé qué, y resulta que no es esa, que cambió. Porque como estoy utilizando los momentos, pueden haber más de una misma medida que tenga los mismos momentos. ¿Bien? Así que necesito unicidad. Para cuando yo trabaje con los momentos, decir, y estos son los momentos de esta medida. Porque si no cabe la pregunta, ¿y con respecto a cuál medida? Porque, insisto, en 0 más infinito, el problema de momento de Stiglitz no es como el problema de los momentos en un intervalo cerrado y acotado, en menos 1, 1, que siempre está determinado. Si hay solución, es única, no hay otra. Pero aquí ya, y bueno, y en toda la recta real lo mismo. En toda la recta real lo mismo, eso es una cosa que ustedes conocen muy bien. Bien, y en ese caso, pues se demuestra el teorema de Stiglitz. Fíjense que en este caso, en el teorema de Stiglitz, demostramos la convergencia, no tenemos demostrado la velocidad. Bien, fíjense que la velocidad en el caso anterior es un subproducto de la demostración, no hice nada. O sea, lo que voy a hacer aquí, ya lo tenía, en realidad ya lo tenía aquí en la demostración. Bien, en realidad esto no es más que esto que hice en la demostración. Me cayó en la mano. Bien, de esas cosas buenas que tiene, que vas caminando por ahí, como te portas bien y eres muy buena persona, pues te encuentras un billete de $100 en la calle. Mira, si no hay nadie en la calle y tú te encuentras un billete de $6, bueno, pues aquí nos encontramos este billete, cosa que no nos sucede
en el caso Stirling. Pero eso es justo lo que nosotros tenemos para la diagonal con respecto a determinadas clases de funciones cuyas clases de funciones vienen definidas a través de una medida. La medida es porque define la función a la cual yo voy a aproximar. Tienen ustedes las referencias son las mismas de aquí. Tienen ustedes el curso de Guillermo, que es lo que yo estoy siguiendo. El curso de Guillermo es lo que yo estoy siguiendo, porque hay un pelín, un poquito en el libro este de Guillermo y mío, un clásico es el libro de Nikishin y Sorokin, que tienen el libro de Brzezinski de Padet-Type Approximation, bien, and General Orthogonal Polynomial, porque General Orthogonal Polynomial ya sabe que están hablando de la diagonal. Baker y Gray Morris tienen este y otros libros más, sobre, bueno, aquí está el de aproximantes de Padet, volumen 1, volumen 2, y el de Baker, lo esencial de los aproximantes de Padet, pero hay libros de aplicaciones de los aproximantes de Padet a la física y a toda una serie de temáticas donde son importantes. Bueno, y con eso terminamos el enfoque que yo quería dar hoy, que era una introducción a los aproximantes de Padet, aproximación racional, qué significa calcularlos, que en general, cuando no tengo funciones tan clásicas, o sea, tan especiales como, no especiales, sino vamos a decir específicas, porque las funciones especiales son una clase de funciones específicas, como estas funciones de marco, de Stirling, ya sea estas o las perturbadas, ¿no? De manera racional, o sea, tengo una o tengo las otras. El método es mucho más general y hay un momento en que hay que simplemente hay que resolver sistemas lineales de ecuaciones. O sea, estamos en manos del álgebra lineal. Y que aquello que nosotros conocemos, que es la convergencia por diagonal, que esa era sobre todo mi idea fundamental, no resume todo el tema de la aproximación racional. Nos queda una de las cosas más importantes, que es la aproximación por filas. Con eso terminamos. Sí.